Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, comencemos. A mi hermana le encantaba jugar a ser uno de los chicos. Pasaba sus días mandando a sus hermanos, haciéndoles comprarles sus caprichos e incluso lavar su ropa de diario. En su fiesta de compromiso, Thomas le ofreció el anillo. Ella se rió justo enfrente de la sala llena de invitados. Thomas, ¿en serio sigues con esto? Te considero mi hermano. ¿Y te quieres casar conmigo? Eso es muy incómodo. Todos en el salón se congelaron, pero a ella no pareció importarle en absoluto. Después de todo, Thomas había estado enamorado de ella desde que eran niños. Asumió que esta vez, como las innumerables veces anteriores, él se tragaría su orgullo y le rogaría perdón. Pero Thomas simplemente se quedó en silencio por unos segundos, y luego cerró de golpe la caja de terciopelo del anillo. Luego desvió su mirada hacia mí, que estaba sentada tranquilamente en un rincón. Amy Newell, ¿te casarías conmigo? Caminé hacia el escenario. Cindy me tiró del brazo y susurró. Amy, no estás bien. No te esfuerces. Solté una suave risa, me zafé de su agarre y me paré justo frente a Thomas. Lo haré. El rostro de Cindy se desfiguró por completo. Amy, ¿has perdido la cabeza? La miré a los ojos. ¿No dijiste que el matrimonio es anticuado y sofocante? No puedes llamarlo inútil y luego enojarte cuando alguien más lo limpia, ¿verdad? La mandíbula de Cindy se tensó, quedándose completamente sin palabras. Thomas, sin embargo, sonrió. Tomó el micrófono y habló claramente a la multitud. Genial. El grupo Harrison elige formalmente a Amy Newell. Los focos que debían brillar sobre Cindy ahora caían completamente sobre mí. Cindy estaba a unos metros de distancia, cruzada de brazos con una burla fría. Todavía no estaba realmente en pánico. Pensaba que Thomas solo intentaba ponerla celosa. Después de todo, durante años, todo lo que tenía que hacer era encogerse de hombros y decir, «Vamos, hermano, no te enojes». Y Thomas siempre volvía corriendo a ella. En el auto de camino a casa, el silencio era sofocante. Cindy fue la primera en romperlo. No tenía idea, Amy. Interpretas tan bien a la hermana callada y frágil, pero seguro que te mueves rápido cuando es hora de tomar algo. Miré por la ventana las luces de la ciudad que pasaban. ¿No dijiste que no lo querías? Ella se ahogó con sus propias palabras. Continué. Le dijiste a todos que era tu hermano. La gente no se casa con sus hermanos. Solo te estoy ayudando a respetar el sagrado vínculo de la hermandad. ¿Por qué estás tan molesta? Cindy palideció. Mi madre saltó de inmediato a defenderla. Amy, deja de lanzar indirectas a tu hermana. Solo estaba hablando sin pensar esta noche. Hablar sin pensar casi nos cuesta toda la inversión del grupo Harrison. Mi padre frunció el ceño. ¡Amy! Me volví para mirarlo. Papá, solo estoy diciendo los hechos. El auto volvió a quedar en silencio. Cindy de repente sonrió, suavizando su tono. No quería casarme con él porque me negaba a quedar atrapada en una jaula doméstica. Pero tú eres diferente. Has sido enfermiza desde que eras niña. No puedes manejar el mundo de alta presión de la familia Harrison. Solo estoy cuidando de ti. Estaba tan cansada de escuchar eso. Cuidando de mí. ¿Es por eso que cambió en secreto mi solicitud de carrera universitaria? ¿Es por eso que rechazó oportunidades profesionales en mi nombre? ¿Es por eso que tomó mi propuesta de proyecto y le puso su propio nombre? Saqué mi tableta de mi bolso, la desbloqueé y abrí una carpeta. Giré la pantalla hacia ellos. ¿A esto lo llamas cuidar de mí? En la pantalla había un registro detallado de cada vez que mi vida había sido saboteada desde la infancia. Deslicé lentamente a través de ellas. El único sonido en el auto era la respiración agitada de mis padres. La expresión de mi madre se volvió increíblemente tensa. ¿Por qué motivos estás guardando un registro de esto? La miré. Porque me di cuenta de que sin pruebas contundentes, mi versión de la historia siempre es tratada como una mentira. Cindy finalmente se enderezó. ¿Honestamente crees que tomé tus oportunidades? ¿No lo hiciste? Pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te protegí de esas cosas porque tenía miedo de que el estrés te enfermara. ¿Alguna vez te molestaste en preguntarme qué quería yo? Ella se congeló. ¿Cuándo dije alguna vez que no quería ir? Pregunté. ¿Cuándo te di permiso para reescribir mi vida? Cindy, deja de llamar protección a tu avaricia. Mi papá me miró con furia. Somos una familia. No uses palabras tan duras. Sonreí. Papá, se llama ser clara.
Y ya es hora de que saldemos las cuentas en esta familia. Cindy apretó los dientes. Así que planeaste todo esto esta noche. Pero Amy, estás completamente equivocada. Thomas solo me quiere a mí. Solo te propuso matrimonio esta noche para molestarme. No me molesté en responder. Pero en el fondo, estaba absolutamente segura. Esta vez, yo iba a ganar. Al día siguiente, el comunicado de prensa conjunto del grupo Harrison y el grupo Newell se volvió viral. En la foto oficial, yo estaba junto a Thomas, sosteniendo el contrato firmado. La sección de comentarios enloqueció. A algunas personas les encantó el drama de un cambio de novia de último minuto en una fusión de alto perfil. Otros preguntaban si Cindy había huido de su propia boda. Y alguien incluso convirtió su frase de «¿Quién se casa con su hermano?» en un clip viral, lleno de emojis riendo. Cindy se quedó encerrada en su habitación, pero estuvo muy activa en las redes sociales. A algunas personas realmente les encanta recoger las sobras, tomarse una broma demasiado en serio. Solo porque los hermanos estén peleando no significa que un forastero pueda saltarse la fila. Ignoré todo eso. Esa tarde, Thomas me invitó a su oficina para discutir el proyecto. Cuando entré, estaba revisando la parte de evaluación de riesgos de la propuesta que había traído la noche anterior. Pasó a la página y me miró. ¿Tú escribiste esta parte? Sí. Cindy me mostró una versión muy similar hace un tiempo. Hice una pausa. Él añadió rotundamente. Pero no pudo explicar ninguno de los datos cuando le pregunté. No sabía si reír o sentir amargura. Así que no era que nadie se hubiera dado cuenta. Era solo que nadie la había confrontado antes. Thomas cerró la carpeta. Amy, hay algo que debemos dejar claro antes de seguir adelante. Lo miré. Adelante. Solía amar a Cindy. Fue brutalmente honesto. No fue un capricho pasajero como dicen los rumores. Genuinamente quería un futuro con ella. Mis dedos se apretaron ligeramente alrededor de mi bolso. Él continuó. Y le dejé pasar muchas cosas porque pensé que solo tenía miedo al compromiso. Pero anoche usó a mi familia y a nuestros socios comerciales como accesorios para demostrar lo atrevida y diferente que es. Ya no voy a jugar sus juegos. La oficina quedó en completo silencio. ¿Me estás diciendo esto porque quieres que me haga a un lado? Pregunté. No. Thomas me miró. Te digo esto para que sepas que no estás entrando en una relación limpia y sencilla. Si eso te molesta, puedes marcharte ahora mismo. Me quedé en silencio por un momento. Thomas, yo tampoco firmé ese contrato porque esté enamorada de ti. Lo hice porque quiero mi nombre, mi carrera y el lugar que me corresponde. No me importa a quién amaste en el pasado, pero a partir de este momento, si voy a ser tu prometida, espero que mantengas los límites de un prometido. Un destello de sorpresa cruzó por sus ojos. Luego, sonrió. Trato hecho. Empujó otro documento hacia mí. Pongamos esos límites por escrito. Una cláusula destacaba claramente. Durante el compromiso, ambas partes deberán mantener un frente público unido. Ninguna de las partes participará en comportamientos de coqueteo con terceros, ni tolerará relaciones ambiguas que puedan dañar la asociación. Lo firmé. Thomas lo firmó justo después. Cuando el bolígrafo dejó el papel, me pareció casi gracioso. Otras parejas confían en los votos. Nosotros confiamos en cláusulas legalmente vinculantes, pero las cláusulas son mejores. Al menos cuando están escritas, nadie puede fingir que las olvidó. Esa noche, Cindy irrumpió en una reunión con los amigos de Thomas. Con una chaqueta de motociclista de cuero negro, entró e intentó deslizarse en el asiento justo al lado de Thomas, tal como siempre lo hacía. Pero yo ya había colocado mi bolso de diseñador en ese asiento. Cindy, la mesa de los chicos está allá, dije, señalando al otro lado de la habitación. Esa mesa estaba repleta de los chicos de su círculo social. Uno de ellos se rió. Oye, Cindy, ven aquí. La verdadera mesa de los hermanos está aquí. El rostro de Cindy se tensó. Amy, no seas infantil. Mantuve mi expresión perfectamente seria. Tú misma lo dijiste. Tú y Thomas son solo hermanos. Los hermanos se sientan en la mesa de los hermanos. ¿Cuál es el problema? Ella miró a Thomas. Sus ojos tenían esa mirada familiar y ensayada de inocencia herida. En el pasado, esa mirada había funcionado todas las veces. Pero Thomas ni siquiera levantó la vista. Simplemente me entregó el menú. ¿Qué tienes ganas de comer? Cindy se quedó congelada por lo que pareció una eternidad antes de finalmente caminar pisando fuerte hacia la mesa de los chicos. Saqué mi teléfono y creé un chat grupal. Nombre del grupo. Gestión de la zona de hermanos de Thomas. Añadí a Cindy y a todos los chicos de la habitación. Ya que todos son hermanos,
Por favor, publiquen en este grupo si alguien se indispone, tiene problemas con el auto o necesita desahogarse. Evitemos llamar a mi prometido individualmente a mitad de la noche. Toda la habitación quedó en un silencio sepulcral. Cindy me miró fijamente desde el otro lado de la mesa. ¿No crees que te estás excediendo? Thomas dejó su vaso. No se está excediendo. Se llama establecer límites. Miró directamente a Cindy. De ahora en adelante, usa el chat grupal si necesitas algo. Los ojos de Cindy se llenaron inmediatamente de lágrimas. ¿Thomas? ¿En serio? ¿Me estás haciendo esto? Su voz fue completamente plana. Sí. Dejé pasar las cosas en el pasado, lo que te dio la impresión equivocada. No volveré a cometer ese error. En ese momento, la fachada orgullosa e intocable que Cindy había construido para sí misma, finalmente, se agrietó. Se convenció a sí misma de que Thomas solo estaba montando un espectáculo. Pensó que si presionaba un poco más, él eventualmente regresaría arrastrándose. La reunión de planificación de la boda se llevó a cabo en la sede central de Harrison. Cindy llegó incluso antes que yo. Estaba sentada a la izquierda de Thomas, con las piernas cruzadas, actuando como si todavía fuera la dueña del lugar. Thomas entró en la sala de conferencias y le echó un vistazo. Cindy, ese asiento está reservado para mi prometida. Su rostro se sonrojó. Me acerqué y me senté. La agencia de planificación de bodas comenzó a revisar el cronograma. Conferencia de prensa, preguntas y respuestas con los medios. Firma del proyecto, ceremonia de compromiso. Cena familiar. El coordinador pidió la lista de damas de honor y padrinos de boda. Cindy habló de repente. No voy a hacerlo de la dama de honor. Se recostó en su silla, con un tono perezoso y despectivo. No uso vestidos, y no me importan las tradiciones femeninas. Solo ponme en la alineación de padrinos de Thomas. Asentí. Claro, eso funciona. Ella parpadeó, tomada por sorpresa. Me volví hacia el coordinador. Pon a Cindy en la alineación de padrinos. Haz que su atuendo sea un traje sastre negro. Que se quede de pie con los chicos y reserva 3 minutos para su discurso. El tema es desearle a su hermano un feliz compromiso. Alguien en la habitación ahogó una carcajada. Cindy me fulminó con la mirada. Amy, ¿estás intentando humillarme intencionalmente? Levanté los ojos para encontrarme con los suyos. ¿No elegiste la etiqueta de hermano tú misma? No soy como ellos. Apretó los dientes. ¿En qué sentido? Ella no pudo responder. Continué. Eres un miembro de la familia de la novia, así que podrías sentarte en la sección de la familia. O puedes estar de pie con los padrinos de boda como su hermano. ¿Qué identidad exacta quieres tener junto a Thomas? La sala de conferencias cayó en un silencio sepulcral. Mi madre habló rápidamente. Amy, no le hables a tu hermana de esa manera. Solo está siendo su yo sincero de siempre. Thomas hojeó el itinerario y dijo con frialdad. A los contratos y los cronogramas no les importa la sinceridad. Solo les importan los roles designados. El rostro de Cindy se puso blanco. Esto era lo que más temía, porque una vez que su papel estuvo claramente definido, ya no pudo usar la excusa del hermano para exigir ambigüedad romántica. Tampoco podía usar su condición de mujer para exigir un trato especial. Después de la reunión, me arrinconó en el pasillo. Amy, ¿realmente crees que has ganado? La miré y arqueé una ceja. ¿Acaso no lo hice? ¿Tienes idea de cuánto tiempo me ha amado Thomas? En la preparatoria, mencioné un dolor de estómago una vez, y él corrió a través de una tormenta eléctrica para traerme medicina. En la universidad, cuando tuve una discusión con alguien, él literalmente tomó el siguiente vuelo de regreso desde el extranjero, solo para apoyarme. Esa motocicleta que monté para mi cumpleaños pasó 6 meses en una lista de espera solo para comprármela. Su voz se volvió más segura. Solo está enojado en este momento. Está enojado porque no le dije que sí. Así que te está usando para lastimarme. No te halagues a ti misma. No dije una palabra. Pensando que finalmente me había intimidado, se acercó, bajando la voz. Lo creas o no, todo lo que necesito es decir que lo arrepiento, y él regresará corriendo a mí en un abrir y cerrar de ojos. La miré, y de repente, no pude evitar reírme. Cindy, ¿por qué asumes que las personas se quedarán esperando en el mismo lugar exacto para siempre? Porque me ama. Su expresión se oscureció. En ese momento, Thomas salió de la sala de conferencias. Los ojos de Cindy se llenaron instantáneamente de lágrimas. Thomas, realmente no lo decía en serio en la fiesta. Solo estaba abrumada cuando de repente le propusiste matrimonio.
Deja de usar a Amy para vengarte de mí, por favor. Ofreció la disculpa casualmente, con la misma confianza natural que había usado para apaciguarlo 100 veces antes. Pero Thomas no se movió. «Cindy», dijo, «no estoy usando a nadie para vengarme de ti. Amy es mi esposa». Cindy se congeló. «¿Tu esposa?», me miró, soltando una risa aguda como si acabara de escuchar la broma más ridícula. Su ceremonia de compromiso ni siquiera ha ocurrido. ¿A quién intentan engañar? Metí la mano en mi bolso de diseñador, saqué 2 certificados de matrimonio oficiales y los sostuve frente a ella. Las fotos nos mostraban a Thomas y a mí sentados lado a lado, sonriendo. El sello oficial rojo era perfectamente claro. La fecha de registro era de esta mañana. «Cindy, si realmente crees que todavía está enamorado de ti», dije con calma, «¿por qué no intentas convencerlo de que se divorcie de mí primero?» El color que abandonó el rostro de Cindy no fue el del rubor. Fue algo más profundo. Fue el color de alguien que acaba de descubrir que el suelo en el que lleva años caminando no era suelo en absoluto, sino un techo, y que siempre hubo otra historia entera ocurriendo exactamente debajo de sus pies. Los certificados seguían suspendidos en el aire entre nosotras. Ella no los tomó. Solo los miró fijamente, como si esperara que desaparecieran si parpadeaba suficientes veces. «Eso es falso», dijo finalmente. Su voz era suave, casi curiosa, como si genuinamente creyera que podía decretar la realidad con suficiente convicción. «El notario de la calle Montoya tiene una copia», respondí. «La oficina del registro civil también. Si necesitas verificarlo, puedo darte el número de expediente». Ella giró hacia Thomas. «¿Thomas?». Era la primera vez que le escuchaba pronunciar su nombre así, sin la cadencia condescendiente de siempre, sin el arrastre lento y controlado de quien sabe que tiene el control. Solo su nombre, desnudo y asustado, golpeando el aire entre ellos. Thomas metió las manos en los bolsillos. «Cindy, Amy es mi esposa. Eso no va a cambiar». Hubo exactamente 3 segundos de silencio absoluto. Y luego Cindy hizo algo que no había hecho nunca en todos los años que la conocía. Se rió. No una risa de sarcasmo. No la risa de superioridad que usaba como escudo. Fue una risa nerviosa, descontrolada, casi histérica. El tipo de risa que escapa cuando el cerebro no sabe cómo procesar la información que está recibiendo. «Esto es una broma», dijo, todavía riendo. «Esto tiene que ser una broma absoluta. ¿Se casaron esta mañana? ¿Esta mañana? ¿Sin decírselo a nadie? Las bodas civiles no requieren audiencia», dije. Ella dejó de reír. «¿Cuándo empezó esto?» Me miró con una intensidad que no le había visto antes. No era furia todavía. Era algo más peligroso. Era el momento en que una persona realmente inteligente empieza a repasar el pasado buscando señales que ignoró. «¿Cuánto tiempo llevan?» «El tiempo suficiente», respondí. No era una mentira. Tampoco era toda la verdad. Pero era lo que necesitaba escuchar para que su mente empezara a construir la historia correcta. Que esto no había sido improvisado. Que yo no era una pieza movida en pánico sobre un tablero ajeno. Que había estado jugando mi propia partida desde mucho antes de que ella siquiera notara que había tablero. Se volvió hacia Thomas una vez más. 4 años, dijo. Su tono cambió otra vez. Ahora había algo filoso en él. 4 años de mi vida. 4 años esperando que maduraras, que entendieras que no soy el tipo de mujer que encaja en un molde de esposa perfecta. Y en vez de hablar conmigo como un adulto, le propones matrimonio a mi hermana en mi propia fiesta de compromiso. Thomas la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, simplemente respondió. No te propuse matrimonio en tu fiesta. Te propuse matrimonio a ti. Tú fuiste quien decidió que era tu hermana quien lo necesitaba. Cindy abrió la boca. La cerró. Eso la dejó sin palabras durante casi 10 segundos. Era más de lo que cualquier argumento razonado había logrado jamás. Yo no dije nada. Guardé los certificados en mi bolso. Verifiqué la hora en mi reloj y esperé. Había aprendido hace mucho tiempo que los silencios incómodos tienen el poder que uno les cede. Si te quedas callada el tiempo suficiente, la otra persona llena el espacio con todo lo que realmente piensa. Esto no va a funcionar, dijo Cindy finalmente. Su voz había recuperado algo de firmeza, pero era la firmeza artificial de alguien que está improvisando mientras habla. Thomas, tú y yo tenemos historia. Amy y tú tienen... ¿Qué? ¿Un papel sellado? Los papeles se anulan. Con el abogado correcto, sí, respondí. ¿Estás ofreciendo financiar el proceso? Ella me lanzó una mirada que podría haber cortado cristal.
No te hagas la graciosa. No estoy siendo graciosa. Estoy siendo práctica. Si quieres iniciar un proceso de anulación, eso requiere tiempo, dinero y una causa legalmente válida. ¿Cuál sería la tuya? ¿Que no te avisamos? Somos familia. Su voz se elevó por primera vez. Eres mi hermana. Y tú siempre dijiste que Thomas era tu hermano. Respondí con calma perfecta. Así que técnicamente, esto es solo una reorganización familiar. Alguien al fondo del pasillo soltó un sonido ahogado. No me di vuelta a mirar. Cindy sí lo hizo, y eso fue un error, porque le mostró que le importaba quién estaba escuchando. Cuando volvió a mirarme, algo en su expresión se había alterado ligeramente. Era la primera vez, desde que tenía memoria, que Cindy Newell parecía genuinamente insegura de cuál era su siguiente movimiento. Habría aprovechado ese momento para rematar, pero Thomas fue más rápido. Cindy, dijo, con una voz que no era fría ni cálida, sino simplemente clara. Amy y yo tenemos una reunión en 10 minutos. Si quieres seguir hablando de esto, puedes pedir una cita formal con nuestro equipo legal. De otra manera, que tengas buena tarde. Se puso en marcha pasillo arriba. Yo lo seguí. Detrás de nosotros, Cindy se quedó inmóvil, con los certificados de matrimonio gravitando en su memoria, como algo que todavía no había terminado de procesar. Cuando doblamos la esquina y quedamos fuera de su vista, Thomas aminoró el paso. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí. Eso estuvo más limpio de lo que esperaba. Ella todavía no ha procesado que es real, respondí. Cuando lo procese, va a contraatacar, y va a ser más calculado que esto. Thomas me miró de reojo. ¿Lo anticipas? Lo anticipo todo. Por eso tengo esa carpeta en la tableta. Hubo una pausa. ¿Qué hay en esa carpeta exactamente? Sonreí. Todo lo necesario, por si acaso. No le expliqué más. No porque quisiera ser misteriosa, sino porque había aprendido que la información tiene más peso cuando se entrega en el momento correcto. Y el momento correcto todavía no había llegado. Esa noche mi teléfono vibró a las 11:47 p.m. Era mi madre. Amy, ven al estudio, ahora. Conocía ese tono. Era el tono que usaba cuando quería mediar, pero en realidad ya había tomado partido. Bajé las escaleras sin apuro. El estudio estaba iluminado. Mi padre estaba sentado detrás del escritorio con los brazos cruzados. Mi madre estaba de pie junto a la ventana. Y Cindy estaba en el sofá central, con los ojos enrojecidos, pero la postura recta. Había estado llorando, pero era el tipo de llanto estratégico que se practica frente al espejo. Me senté en la silla frente a todos ellos. El silencio duró exactamente el tiempo que mi padre necesitó para decidir que él iba a ser quien hablara primero. Amy, dijo. Nos enteramos esta tarde de que te casaste esta mañana sin decírselo a tu familia. ¿Cómo es posible que hayas tomado una decisión tan importante sin consultarnos? Lo miré. ¿Consultarles? Eres nuestra hija. Y cuando tenía 17 años y quise aplicar a la universidad en el norte, también era su hija. Nadie me consultó cuando Cindy cambió mi solicitud. Mi padre frunció el ceño. Eso es completamente distinto. ¿En qué sentido? Silencio. Cindy intervino, suavizando la voz hasta casi un susurro. Amy, entiendo que estás enojada conmigo, pero esto no es solo sobre nosotras. Estás tomando decisiones que afectan a toda la familia, al negocio, a papá. La miré. Cindy, el grupo Harrison eligió a Amy Newell, no a la familia Newell. La única razón por la que el negocio de papá está involucrado es porque yo estoy en este matrimonio. Si quieres proteger a la familia, la lógica indica que deberías protegerme a mí. Mi madre exhaló de forma audible. No todo es lógica, Amy. Tienes razón, respondí. Algunas cosas son documentación legal. Y en ese frente, estamos cubiertos. Cindy apretó los labios. Podía ver que estaba recalculando. Había llegado a esta reunión esperando que yo llegara a la defensiva, quizás con culpa, quizás con disculpas. En cambio, estaba serena. Eso la desestabilizaba más que cualquier argumento que yo pudiera haber traído. Pero fue lo que dijo después lo que me confirmó que la siguiente fase iba a ser mucho más complicada. Thomas tiene una exnovia, dijo Cindy, con una calma repentina que no había tenido en todo el día. Se llama Valeria. Llevan sin hablarse 2 años. Pero sé que si yo quisiera, podría hacer que esa conversación volviera a suceder muy fácilmente. La habitación quedó completamente en silencio. Yo no dije nada. Cindy sonrió por primera vez desde aquella mañana. No tan rápido, ¿verdad? Seguí sin responder, pero en mi cabeza
Algo hizo clic. No de alarma, de reconocimiento, porque yo ya sabía quién era Valeria, y ya sabía exactamente por qué Cindy acababa de cometer el error más grande de toda esta historia. Valeria Montes, 26 años, arquitecta de interiores. Había salido con Thomas durante 11 meses cuando tenían 23. La ruptura fue limpia, sin escándalos, sin redes sociales incendiadas. Según los registros que Thomas me mostró en nuestra segunda reunión de trabajo, él mismo la había referido a un proyecto de diseño del grupo Harrison 2 años atrás, y ella lo había completado con un resultado sobresaliente. Cindy pensaba que mencionarla era una amenaza. Yo la escuché como información. Al día siguiente, mientras Cindy dormía hasta el mediodía convencida de que me había dejado sin dormir de los nervios, yo estaba sentada frente a Valeria Montes en una cafetería al otro lado de la ciudad. Era exactamente como en las fotos. Alta, directa, con esa clase de presencia tranquila que no necesita llenar el silencio para existir. Me tendió la mano cuando me vio llegar. Amy Newell. Dijo mi nombre como si ya lo hubiera investigado. Thomas me habló de ti. ¿Cuándo? Esta mañana. Tomó su café. Me llamó antes de que tú lo hicieras. Dijo que probablemente ibas a contactarme hoy. No pude evitar una sonrisa pequeña. Thomas Harrison era más rápido de lo que aparentaba. ¿Y qué te dijo? Que alguien podría intentar usarme como palanca contra su matrimonio, y que si eso ocurría, la decisión de cómo responder era completamente mía. La miré. ¿Y cuál es tu decisión? Valeria dejó la taza sobre la mesa con suavidad. Thomas y yo terminamos bien. Nunca fui su enemiga. Y no voy a empezar a hacerlo ahora porque alguien que ni siquiera conozco crea que mi historia es una herramienta. Hizo una pausa. ¿Qué necesitas de mí? Saqué mi tableta. Le mostré la carpeta. No toda. Solo la parte que ella necesitaba ver. Los correos electrónicos, las fechas, los proyectos de diseño que Cindy había presentado como propios en reuniones del grupo Newell, incluyendo uno que era, palabra por palabra, el trabajo que Valeria había entregado 18 meses atrás. Valeria lo leyó en silencio, 2 veces. Tengo los archivos originales con metadatos de fecha, dijo finalmente. Si los necesitas, son tuyos. Los voy a necesitar, asintió. ¿Cuándo? Antes del viernes. Los tendrás el jueves. Pagó su café antes de que yo pudiera hacerlo. Se puso el abrigo, y antes de irse, me miró una vez más. Thomas eligió bien, dijo, y salió sin más. El miércoles llegaron los archivos. Metadatos, versiones, marcas de tiempo, todo perfectamente documentado. Los organicé junto con mi carpeta original y los respaldé en 3 servidores distintos. Luego llamé al asesor legal del grupo Harrison, un hombre de 60 años llamado Rodrigo Fuentes que hablaba siempre en voz baja y nunca usaba más palabras de las necesarias. ¿Cuánto tiempo tardaría en procesar una demanda civil por apropiación de propiedad intelectual si los archivos están completamente documentados? Le pregunté. Dependiendo del volumen, entre 4 y 6 semanas para la fase inicial, respondió. ¿Contra quién? Todavía no lo sé con certeza, dije, pero quiero tener el expediente listo para el viernes. Hubo una pausa breve. Lo tendrá el jueves por la tarde. Bien, todo en su lugar. Thomas me preguntó esa noche, mientras revisábamos el itinerario de la conferencia de prensa, si Valeria había cooperado. Completamente, respondí. Él asintió, pero no preguntó más. Eso era algo que había aprendido a apreciar de él en estos días. Sabía cuándo no preguntar. No porque no le importara, sino porque entendía que ciertas partes de un plan son más seguras cuando menos personas las conocen en detalle. Era el tipo de inteligencia que no se anuncia. ¿Cindy sabe lo que tienes? Preguntó. No. ¿Va a intentar algo antes del viernes? Sí, respondí. Va a intentar hablar contigo a solas. Va a llegar con la historia de que todo esto es un malentendido, que todavía hay tiempo de corregirlo, que lo que siente por ti es real, aunque lo haya expresado mal. Hice una pausa. ¿Lo es? Thomas me miró. Fue una mirada larga. Lo que siento yo ya no importa, dijo. Lo que importa es lo que ella hace, y lo que hace es usar a las personas. No respondí, pero anoté mentalmente que no había dicho que no. El jueves por la tarde, Cindy entró a la sala de estar con una bolsa de compras y una sonrisa que no había existido en los últimos días. Se había arreglado el cabello. Llevaba el perfume caro, el que guardaba para ocasiones especiales. Organicé una cena esta noche, dijo, como si nada.
Solo nosotros 4. Como familia. Mi madre asomó desde la cocina con una expresión aliviada, la expresión de alguien que lleva días esperando que las cosas vuelvan a la normalidad. La miré. Está bien, dije. Cindy parpadeó. Había esperado resistencia. ¿En serio? En serio. ¿A qué hora? Frunció el ceño levemente, recomponiéndose. A las 8. Ahí estaré. Se fue hacia las escaleras. Antes de subir, se detuvo y me miró por encima del hombro. Amy, dijo. Todavía hay tiempo de resolver esto entre nosotras, sin abogados, sin dramas, como hermanas. La miré en silencio exactamente el tiempo suficiente para que el silencio fuera una respuesta en sí mismo. Ella subió. Tomé mi teléfono y le escribí a Rodrigo Fuentes. Confirma recepción del expediente. Respondió en menos de un minuto. Confirmado. Listo para activar cuando indique. Guardé el teléfono. Me serví un vaso de agua. Y en ese momento, casi sin quererlo, recordé la noche de la fiesta. El instante exacto en que Thomas cerró de golpe la caja de terciopelo y desvió la mirada hacia el rincón donde yo estaba sentada. Todos lo habían visto como un gesto de despecho, como un hombre herido disparando al azar. Pero él no había disparado al azar. Eso era lo que nadie en esa sala había entendido, ni mis padres, ni los invitados, ni Cindy, que seguía convencida de que esta historia se trataba de ella. Thomas sabía exactamente a quién miraba, y yo sabía exactamente lo que significaba esa mirada, porque no era la primera vez que la cruzábamos, era solo la primera vez que lo hacíamos en público. Todo lo que vino después, el contrato, el certificado, Valeria, el expediente, no había sido improvisado en una noche de humillación. Había sido construido con calma, en silencio, durante mucho más tiempo del que Cindy imaginaba. El viernes amaneció con un cielo completamente despejado. Lo noté porque era el tipo de detalle que uno recuerda cuando sabe que un día va a importar. La conferencia de prensa estaba programada para las 10 de la mañana en la sede central del Grupo Harrison. Llegué 40 minutos antes. Thomas ya estaba ahí, revisando las notas con Rodrigo Fuentes en una sala lateral. Cuando entré, Rodrigo me tendió una carpeta sellada. Todo en orden, dijo. ¿Procedo si hay apertura? Si hay apertura, confirmé. Thomas me miró de reojo mientras Rodrigo salía. ¿Dormiste? Lo suficiente. Lo miré. ¿Y tú? No, respondió sin dramatismo. Pero estoy bien. Eso era todo lo que necesitábamos decirnos. Cindy llegó a las 9:55, 5 minutos antes de que comenzara todo, lo que en su lenguaje significaba que había calculado exactamente cuánto tiempo necesitaba para entrar con impacto sin parecer ansiosa. Llevaba un blazer rojo, el cabello suelto, y una expresión que yo reconocía. La de alguien que ha decidido que hoy es el día en que recupera el control de la narrativa. Se sentó en la sección de familia, cruzó los brazos con elegancia y esperó. La sala se llenó de periodistas, socios, representantes de ambos grupos empresariales y varios rostros que había visto en las fotos del directorio del Grupo Harrison. El coordinador abrió la sesión. Thomas y yo tomamos nuestros lugares frente al panel. Las cámaras se encendieron. El comunicado inicial fue breve. La fusión entre el Grupo Harrison y el Grupo Newell, formalizada a través del matrimonio civil de Thomas Harrison y Amy Newell, representaba la consolidación de 2 líneas de negocio complementarias con proyecciones de expansión regional para los próximos 3 años. Cuando el coordinador abrió la sesión de preguntas, la primera mano que se levantó fue la de una periodista del sector económico. ¿Cómo responden a los rumores que circularon en redes sociales sobre un cambio de última hora en la propuesta de matrimonio? ¿Hubo algún tipo de conflicto familiar previo a esta fusión? Thomas respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Las fusiones empresariales siempre generan ajustes. Los mejores acuerdos son los que terminan con las personas correctas en los roles correctos. Hizo una pausa. Estamos satisfechos con el resultado. Otra mano. Un hombre mayor, representante de uno de los fondos de inversión asociados. Hay versiones que sugieren que la familia Newell tenía conflictos internos respecto a la representación femenina en el acuerdo. ¿Pueden aclarar cuál es el rol de Cynthia Newell en la estructura resultante? Silencio breve. Yo respondí. Cindy Newell no forma parte de la estructura operativa del acuerdo. Su rol es familiar. Una pausa calculada, y está claramente definido. En la sección de familia, vi cómo los hombros de Cindy se tensaron, pero no se movió. Todavía estaba aguantando. Fue después de la conferencia, en el pasillo hacia la sala de firmas, cuando Cindy finalmente se quebró la primera capa. Me alcanzó antes de que llegara a la puerta.
Rol familiar. Su voz era baja pero cortante. ¿Así me presentas frente a los medios? ¿Cómo preferías que te presentara? Como lo que soy. Como alguien que ha trabajado años construyendo relaciones en este sector. La miré. Cindy. ¿Con qué proyectos? ¿Con cuáles exactamente? Ella abrió la boca. La cerró. Saqué mi tableta. Abrí la carpeta. Esta vez, no la giré hacia ella lentamente. La giré de golpe, con los archivos de Valeria abiertos, con los metadatos visibles, con las fechas que contradecían cada presentación que Cindy había entregado en los últimos 2 años bajo su propio nombre. Este proyecto de diseño modular que presentaste en marzo del año pasado fue entregado originalmente por Valeria Montes 18 meses antes. Aquí están los archivos fuente con marca de tiempo. Deslicé a la siguiente pantalla. Esta propuesta de expansión que desarrollaste, en julio, tiene párrafos completos de un documento que yo redacté en el 3er año de universidad. El mismo documento que desapareció de mi computadora una semana después de que me lo pidiste prestado para ver el formato. Cindy palideció. Eso es una acusación gravísima. No es una acusación, dije. Es un expediente. Rodrigo Fuentes tiene la copia certificada. Si prefieres que esto se resuelva en un ámbito legal en lugar de aquí, puedo hacer una llamada ahora mismo. Saqué el teléfono. Lo sostuve en la mano, sin marcarlo. Solo sosteniéndolo. El pasillo estaba casi vacío. Quedaban 2 asistentes al fondo y una cámara de seguridad cuyo ángulo yo había verificado esa mañana. Todo lo que ocurriera aquí quedaría registrado, pero sin audio. Perfecto. Cindy miró el teléfono. Luego me miró a mí, y por primera vez en toda su vida, no encontró en mi cara ninguna señal de que yo fuera a ceder. ¿Qué quieres?, preguntó. Era la primera vez que me lo preguntaba directamente, sin rodeos, sin actuación. Solo la pregunta. «¿Qué firmes?», respondí. «¿Qué?». Saqué el último documento de la carpeta. Era un acuerdo de no interferencia. Cindy Newell se comprometía formalmente a no tomar acciones legales, mediáticas ni personales que buscaran interferir con el matrimonio Harrison-Newell o con los acuerdos empresariales derivados de él. A cambio, el expediente de propiedad intelectual quedaría archivado, no destruido, pero archivado. Lo sostuve frente a ella. Es un acuerdo limpio. Te protege a ti también. Si lo firmas, nadie sabe lo que hay en esa carpeta excepto nosotras y Rodrigo. Ella miró el documento, luego a mí, luego al teléfono que todavía sostenía en la mano. Si no lo firmo, dijo lentamente. ¿Qué pasa? Rodrigo activa el expediente antes de que termine el día. Silencio. Me estás dando un ultimátum. Te estoy dando una salida, respondí. Son cosas distintas. Cindy tomó el documento, lo leyó. Vi cómo sus ojos recorrían cada línea, buscando la trampa, el gancho oculto, la cláusula que le diera vuelta el resultado. No encontró ninguna, porque no había ninguna. Era exactamente lo que decía ser. Cuando llegó a la última página, se detuvo. «Un bolígrafo», dijo. Le di el mío. Firmó. Me devolvió el bolígrafo y el documento sin mirarme. Luego se enderezó. Se acomodó el blazer rojo con una calma que le costó mucho más de lo que aparentaba, y empezó a caminar hacia la salida. A mitad del pasillo, se detuvo sin girarse. «No creas que esto termina aquí», dijo. No respondí. Guardé el documento en mi bolso, tomé mi tableta y caminé en dirección contraria, hacia la sala de firmas donde Thomas me esperaba. Cuando entré, me miró. «¿Está firmado?». «Está firmado». Él asintió despacio. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía por un segundo. Sin palabras. Solo eso. Fue suficiente. 3 semanas después de que Cindy firmó ese documento, cometió exactamente el error que yo sabía que iba a cometer. No porque fuera estúpida, sino porque era el tipo de persona que confunde la calma con la rendición. Había interpretado mi silencio de esos días como debilidad reorganizándose, como si yo estuviera esperando que ella me diera permiso para existir. El lunes por la mañana, una periodista de un portal de entretenimiento empresarial publicó una nota anónima. El titular decía: «Fuentes cercanas a la familia Newell cuestionan la validez del matrimonio Harrison. ¿Conveniencia o coerción?». El artículo no firmaba nada, no citaba documentos, pero describía, con detalles que solo alguien de adentro podía conocer, la noche de la fiesta, el cambio de anillo, y sugería que Amy Newell había aprovechado un momento de vulnerabilidad emocional para insertarse en un acuerdo que no le correspondía. Mi teléfono sonó a los 4 minutos de publicado.
Era Thomas. ¿Lo viste? Sí. ¿Qué hacemos? Nada todavía, respondí. Espera. Colgué. Abrí el acuerdo de no interferencia en mi tableta y lo leí una vez más desde el principio. La cláusula 3 era clara. Cualquier acción mediática, directa o a través de terceros, que busque desacreditar públicamente el matrimonio Harrison-Newell, constituirá una violación del presente acuerdo. Cindy lo había firmado. Su letra era inconfundible. Llamé a Rodrigo Fuentes. ¿Leyó la nota? Pregunté. La leí hace 10 minutos, respondió. Tengo pantallazos con marca de tiempo. ¿Activo el expediente completo? Actívelo. Lo que ocurrió en las siguientes 6 horas fue, en el lenguaje de los negocios, lo que se llama una corrección de mercado. Pero en el lenguaje real fue esto. Cindy Newell, que llevaba años construyendo una reputación sobre trabajo ajeno, vio cómo esos cimientos se pulverizaban en una sola tarde. El expediente incluía los archivos de Valeria con metadatos certificados, los fragmentos de mis documentos universitarios con comparación línea por línea, 3 correos electrónicos donde Cindy solicitaba materiales para revisar y los presentaba días después como propios, y un testimonio escrito y firmado de Valeria Montes describiendo el proyecto que le habían robado sin crédito. Rodrigo lo envió simultáneamente al directorio del grupo Newell, al consejo del grupo Harrison y a la periodista que había publicado la nota anónima, con una carta que señalaba que la fuente de dicho artículo había violado un acuerdo legal firmado y que el grupo Harrison se reservaba el derecho de iniciar acciones civiles. La nota fue retirada a las 2 horas. A las 4, mi padre me llamó. No con furia esta vez, con una voz que no le había escuchado nunca, baja, sin aire, como alguien que acaba de abrir una puerta y encontrar una habitación que no sabía que existía. Amy, dijo, ¿cuánto tiempo llevas guardando todo esto? El tiempo suficiente para que fuera útil, respondí. Hubo una pausa larga. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Lo pensé un momento. Luego respondí con honestidad. Porque cada vez que lo intenté, me dijeron que exageraba. El silencio que siguió fue el más pesado que habíamos compartido en años. Cindy no llamó ese día, ni al siguiente. Cuando por fin apareció, no fue en casa, sino en la cafetería donde yo solía trabajar los martes por las mañanas. Entró sin avisar, se sentó frente a mí y me miró por un momento sin decir nada. Estaba diferente, no en la ropa ni en el cabello, en algo más difícil de nombrar. La arquitectura entera de su seguridad había cambiado de lugar. Seguía siendo Cindy, pero era Cindy sin el suelo bajo los pies. El directorio de papá me pidió que me retire de 2 comités, dijo, y uno de los fondos de inversión suspendió la reunión que tenía programada para el mes que viene. No respondí. Perdí eso en un día, Amy. En un solo día. Sí. ¿No vas a decir nada? La miré. ¿Qué quieres que diga? Ella exhaló. No sé. Por primera vez parecía genuinamente perdida. Esperaba que estuvieras disfrutándolo. No lo estoy. Frunció el ceño, como si eso fuera lo más inesperado que le había dicho en toda esta historia. ¿Por qué no? Cerré la tableta. La miré directamente. Porque no hice esto para destruirte. Lo hice para dejar de ser destruida por ti. Hice una pausa. Son cosas distintas, como los ultimátums y las salidas. Cindy bajó la vista a la mesa. Sus manos estaban apoyadas sobre la superficie con una quietud que no le era natural. ¿Crees que puedo recuperar algo de lo que perdí? Preguntó. Depende de qué estés dispuesta a construir con tu propio nombre. Respondí. Con tu propio trabajo, sin usar el de nadie más como andamiaje. No era un perdón. Tampoco era una puerta cerrada. Era simplemente la verdad dicha sin adorno. Cindy asintió despacio. Se puso de pie. Y antes de irse, hizo algo que no esperaba. Me miró con una expresión que no tenía capa encima. Sin burla, sin cálculo, sin actuación. Siempre fuiste más inteligente que yo, dijo. Supongo que era más fácil convencerme de que eras frágil. Salió. La vi cruzar la ventana y doblar la esquina. No miró atrás. Esa tarde, Thomas y yo firmamos el último bloque del acuerdo de fusión. Cuando el bolígrafo dejó el papel, él no hizo ningún gesto dramático. Solo organizó los documentos, los guardó en la carpeta y me preguntó si quería café. Le dije que sí. Nos quedamos en silencio unos minutos, con las tazas entre las manos, mirando por la ventana de la oficina el tráfico de la ciudad que seguía su curso sin saber nada de lo que acababa de ocurrir dentro de ese edificio. Era una clase de normalidad que yo no había conocido en mucho tiempo. ¿Cómo te sientes?
Preguntó Thomas. Lo pensé con honestidad. Como alguien que finalmente ocupa el espacio que siempre le perteneció. Respondí. Él asintió. Bien. Tomó su café. Ese es el único lugar desde donde vale la pena construir algo. Lo que aprendí de todo esto no tiene que ver con la victoria ni con la venganza. Tiene que ver con algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Que las personas que te minimizan no siempre lo hacen por maldad. A veces lo hacen porque tu tamaño real les resulta incómodo. Y que la respuesta no es achicarte para que se sientan mejor, sino documentar, preparar y esperar el momento exacto en que el espacio te pertenezca sin que nadie pueda cuestionarlo. Nadie te da tu lugar. Lo construyes. En silencio. Con paciencia. Con pruebas. Y cuando llega el momento, no necesitas levantar la voz. Solo abres la carpeta.